Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a la reunión de jóvenes. El día de hoy Dios dio una palabra hermosa para nuestras vidas, de lo cual será de gran edificación. Les quiero compartir un versículo que lo encontramos en Salmos 143:10, que dice: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Como en otros versículos lo menciona, Dios tiene una voluntad que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Pero en lo que el enemigo en ocasiones nos hace perdernos, nos hace flaquear, nos hace caer, nos hace resbalar, y en ocasiones es completamente alejarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero en esta ocasión el salmista nos comparte que a Dios le podemos pedir que Él nos enseñe cómo hacer su voluntad, y sobre todo que el Espíritu Santo estará ahí para fortalecernos y dar pasos de fe, pasos firmes, como lo menciona. Yo, a través de meditar este versículo, entendí que hay dos formas de que Dios nos revele cuál es su voluntad, o nos enseñe cuál es su voluntad. Una es leyendo la palabra, ya que en la palabra Dios nos da sabiduría y nos enseña cuál es lo que le agrada a Él. Y otra es orando la palabra, ya que en la oración Dios nos dará revelación, nos quebrantará y nos quitará la venda de nuestros ojos para poder ver con ojos celestiales el propósito que Él tiene para nosotros. Obviamente estos dos puntos van unidos, ya que uno del otro pues no llegaríamos al punto que es conocer la voluntad de Dios. Es algo rápido que les quise compartir, espero que sea de su ayuda. Vamos a orar por estos momentos de alabanza y por la palabra que tienen para nosotros. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, por reunirnos nuevamente a través de estos medios, Señor. Te damos gracias por las personas que compartirán la alabanza, Señor, lo cual nos entregaremos en espíritu para alabarte y exaltarte, Señor, ya que tú eres nuestro Dios, lo cual nos fortalece, nos amas, Señor, sobre todas las cosas, y que eres fiel, Señor. Te damos gracias, Padre. Danos sabiduría, Padre. La persona que nos va a compartir, Señor, dale sabiduría, Señor, dale fortaleza, Padre, y sobre todo a nosotros, Señor, danos entendimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no solamente a escuchar tu palabra, Señor, sino ser hacedores de tu palabra, Señor. Danos fortaleza, Señor, y danos dominio propio, Señor, para seguir adelante, Señor, ayúdanos a hacer luz, Señor, en la oscuridad, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén, Padre. Hoy declaro también sanidad, Señor, sobre todos nosotros, Señor, sobre el creyente y no creyente, Señor. Declaro sanidad, y que en estos tiempos, Señor, tú eres Dios y estarás con nosotros, Señor, a través de diferentes circunstancias que estemos pasando. Tú eres fiel. Yo creo en ti, Señor, y lo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias. ¿Quién soy yo para que el gran me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me
aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices quién soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices quién soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices quién soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices quién soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices quién soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices quién soy. Si yo soy quien dices quién soy. Si yo soy quien dices quién soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza,
quiero ver tu rostro, Yeshua. Bello entre millares y millares, mi amado es el más bello entre millares y millares. Lindo, lindo eres tú. Gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva reunión de jóvenes. Hemos estado hablando del reino de Dios, de cómo vivir en el reino de Dios, cómo establecer el reino de Dios en nuestras vidas para seguir creciendo en riqueza, como lo vimos el sábado pasado, de una manera increíble, de una manera donde nosotros mismos nos asombramos de qué tan pobres éramos y cómo estamos buscando y viviendo en los tesoros del reino. Bueno, pues vamos a seguir platicando de esto. Es un tema muy interesante, es una serie del reino de Dios, en donde Dios nos ha revelado tantas cosas, en donde Él mismo es el proveedor de todo lo que necesitamos para desde esta vida establecer su reino, y cuando lleguemos allá, asombrarnos todavía aún más, allá en el cielo, con el Padre, con el Hijo, y con el precioso Espíritu Santo que siempre nos llevó de su mano. Vamos a orar por esta enseñanza que Dios tiene preparada para esta tarde, en donde siempre hay un tesoro nuevo que descubrir. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra, la cual alumbra nuestro entendimiento, transforma nuestra mente, y somos llevados de gloria en gloria para establecer lo que tú ya nos has dado, que es tu reino, Señor. Vivir sirviéndote, vivir para agradarte, vivir para que cada día, Señor, a través de la protección divina tuya, podamos establecer tu reino en nuestras vidas y en la vida de los demás. Ayúdanos, Señor, a entender esta nueva palabra que nos va a enriquecer, esta nueva palabra que nos va a dar vida y vida en abundancia, para poder establecer tu reino, como ya lo dije, en nuestras vidas, Padre, y allá donde tú nos mandes, donde nos tocó vivir, donde tú nos pusiste para ser el epicentro de una nueva bendición en cada día de nuestra vida. Ahí con nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestros papás, ahí, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de cómo vivir en el reino de Dios, viviendo bajo la autoridad en la jerarquía de Dios. Cómo vivir bajo la autoridad en la jerarquía de Dios, en ese reino que Él ha establecido. Y hoy vamos a hablar de Salomón. Salomón, como ustedes bien saben, fue el hijo de David, fue el heredero del trono de David, el que recibió toda la recompensa de lo que David ya también había trabajado junto con Dios.
David ganó tantas batallas, lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos leído, y tú, si te gusta leer la Biblia, y en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, tú puedes ver la vida en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, en Primera de Samuel y Segunda de Samuel también puedes ver cómo resurgió la vida de David y cómo se hizo rey. Y ya en Primera de Reyes y Segunda de Reyes ya puedes ver cómo se fue estableciendo los reinos de Israel y cómo fue pasado un reino de mano en mano de los herederos de David. Y uno de los principales herederos de David pues fue Salomón, ¿verdad? Salomón fue un hijo el cual estaba joven, y él mismo decía en una oración que tuvo, dice: yo no sé cómo dirigir a tu pueblo. Todo esto que recibí de mano de mi padre, por tu voluntad, yo no sé cómo voy a hacerle. Por favor, dame sabiduría para yo poder establecer tus leyes y tus decretos en este reino. Y Dios en sueños le respondió: puesto que no has pedido riqueza ni nada para ti, te voy a hacer el más sabio de todos los tiempos. Y así fue. Salomón fue el más sabio de todos los tiempos. Y aparte de poder reinar en su encomienda, ¿verdad?, del pueblo de Israel en su etapa de vida, que duró más de 40 años, él falló, desafortunadamente falló. Y ahorita lo vamos a ver. Él vivía en un reino establecido por Dios, heredado de la mano de David, y después hizo un pacto con Dios. Dios más bien hizo un pacto con Salomón. Salomón le dijo: yo no sé cómo voy a poder establecer tus decretos, cómo voy a gobernar todo este pueblo que tú me has dado, como David mi padre lo hizo. Ayúdame. En una oración así le dijo, y Dios le dio sabiduría para hacer eso y ser el más rico y hacer tantas cosas. Él fue el que hizo el templo, el primer templo para Dios, a través de las instrucciones de Dios. Él lo hizo, lo construyó, y hubo tanta riqueza en ese templo, el cual en ese entonces se hacía una similitud de todas las riquezas que iba a haber espiritualmente. Se hizo con madera de Líbano muy cara, de la mejor, se hizo con oros y piedras preciosas, y estaba de alguna manera haciendo una ejemplificación de los tesoros que había en el cielo, de los tesoros que había espirituales para nosotros, de los cuales hemos estado hablando y lo vimos la semana pasada. Muy bien, pues ahí en Primera de Reyes 11 vamos a ver cómo el rey Salomón se desvió de los caminos del Señor y cómo se rompió el reino de Dios por no haber respetado ese pacto. Vamos a leerlo, es muy importante que lo leamos, más que yo te lo explique, yo te dé mi versión. Vamos a leerlo de viva voz del Señor en su palabra. Dice en Primera de Reyes 11, pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras dioses ajenos. A estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Cómo se juntó? Con amor. Perdió su primer amor, perdió el amor a Dios y desvió su corazón amando más a mujeres extranjeras. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres se desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, por el corazón de su padre David, como el corazón de su padre David. 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces, 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo por todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón
por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, o sea, no fue una vez, ya eran 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. 12. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, el cual yo he elegido. Fíjate cómo aquí Dios confirma lo que alguna vez le dijo a Salomón: si guardares mis decretos, mis estatutos, yo voy a estar contigo. Y no faltará un rey para siempre en tu casa. Así se lo dijo a David, así se lo dijo a Salomón también, porque Dios es un Dios de pactos. Dios da una palabra y Él nunca la va a romper. El que la rompe es el hombre. Por eso tenemos que estar muy atentos a esto. O sea, mucha gente, muchas personas, incluso que conocen a Dios, piensan que Dios les falló en algo. Pero no hacemos un análisis de conciencia, no hacemos una retrospección a lo que hemos hecho malo delante de Dios. Y después de haber analizado todo, estoy seguro que siempre vamos a llegar al punto de decir: Dios no me falló, aquí yo fui el que me equivoqué. Entonces tenemos que estar muy cuidadosos y tener en consideración eso. Dios nunca falla. Lo vemos en la vida de tanto rey que pasó después desde la vida de Saúl, que fue el primer rey de Israel, pasando por David, Salomón, Roboam, Jeroboam, todos ellos, todos los que recibieron la oportunidad de hacer un pacto con Dios, o que Dios les dio la oportunidad de hacer un pacto con ellos fueron los que se desviaron, ellos fueron los que se equivocaron. Por eso la palabra de Dios nos pone ejemplos de lo que ha pasado en la historia, a través de una historia viva y que fue real, en donde Dios ha sido fiel y ha cumplido lo que prometió. Pero así como cumple lo bueno, Él también dice: te dije que no hicieras esto, pues yo tengo que cumplir, porque no me puedo negar a mí mismo, porque yo soy un Dios justo, un Dios incorruptible, donde lo que yo digo será hecho. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Salomón rompió el pacto con Dios, por eso a Salomón le fue después como en feria. Un pacto es un convenio estricto y condicional que se establece, en donde se establece una obediencia para cumplir lo que se dijo. Hay un compromiso. Y ese compromiso, cuando se cumplen las ambas partes, se obtienen retribuciones positivas o negativas, ¿verdad? Si es que no cumples. Por ejemplo, vemos contratos de compra y venta en donde hay un interés, y en caso de que no cumplas con eso, pues hay un interés de por medio más, que es el interés moratorio. Todo esto viene en la palabra de Dios. Siempre que no cumplimos con algo, hay una retribución negativa en nuestra vida. Es algo que ya se ha establecido. ¿Para qué? Para tener temor de las consecuencias, para hacernos personas sabias y personas cumplidas sobre todo. Y en el caso de Dios, en las cosas espirituales también, tú y yo, al ser hijos de Dios, debemos, conforme vamos avanzando en madurez, vemos que tenemos que ser más cumplidos en lo que decimos. O sea, ya no es un niñito en donde te tienen que estar dando tu biberón, o a mí, y donde nada más lloramos y se nos da, lloramos y se nos da. No, conforme vamos creciendo en el reino de Dios, nos vamos dando cuenta que hemos hecho un pacto con Dios el vivo, con el Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente, el cual ve todas las cosas y a quien entregamos cuentas diariamente. Por eso tenemos que tener temor de Dios, por esta situación, porque el temor de Dios, el principio de la sabiduría, dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Saber que Él es justo, saber que habrá consecuencias. Tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Vivir en el reino es vivir bajo autoridad, saber que Él nos está viendo, saber que todo momento hay un pacto que Él hizo bueno para nosotros, pero que también nosotros tenemos que cumplir nuestra parte.
Actualmente hay una oleada de informalidad, ¿a poco no? Ya mucha gente en nuestras relaciones, no hay obligaciones, no hay formalidad, no hay lealtad, no hay confianza el uno con el otro, ya no quieres hablar de repente con alguien porque no sabes cómo te va a contestar o qué te va a enjuiciar, cómo te va a criticar. Hay mucha desconfianza, ya los valores o las virtudes de lealtad, de compromiso, de fidelidad se están perdiendo. Pero no es así en el reino de Dios. Tú como hijo de Dios, tú puedes mostrar la fidelidad primero de Dios en ti y luego como una virtud tuya y una lealtad, comprometerte con lo que dijiste. Y puedes hacer valer y puedes hacer que los demás vean que todavía hay cosas buenas de parte de Dios en nuestras vidas. Salomón rompió el pacto. Su padre David vivió bajo la autoridad de Dios desde su juventud. Él fue un guerrero bajo la autoridad de Dios. ¿Te acuerdas? Primera de Samuel 17:45 fue cuando David le respondió al filisteo, dice, tú vienes en contra de mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. O sea, está diciendo, hay una autoridad arriba de mí, la cual me va a proteger y me va a cuidar de todo mal. Y yo vengo en contra de ti en su nombre, en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. O sea, David sabía que no estaba solo. David sabía que tenía una protección divina, pero también David sabía que había un jefe allá arriba, que lo estaba cuidando y protegiendo. Y cuando nosotros abrimos nuestra boca y tenemos una guerra espiritual, decimos, tengo esta circunstancia, pero ¿sabes qué? Yo vengo en el nombre del Señor de los reinos, de los ejércitos celestiales, al cual no hay quien se le oponga, porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Saber que estamos bajo autoridad divina es saber que tenemos una protección divina. El Señor de los ejércitos celestiales. Qué grueso David, ¿eh? Qué revelación tenía. Bueno, y vemos aquí, por ejemplo, ahí donde nos quedamos, arribita, dice Primera de Reyes, ahí en el versículo 12, regresémonos un poquito, nada más para explicar unas cosas. Sin embargo, le dijo Dios a Salomón, sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Fíjate, es un Dios de pactos. Dios hizo un pacto con David en donde no quebrantó, aunque estaba enojado con Salomón, había hecho Dios un pacto con David acerca del hijo de David. O sea, le dijo, no faltará en ti rey, y yo voy a cuidar, y Salomón va a ser mi templo. Tú no lo vas a hacer, pero Salomón sí lo va a hacer. Y por amor a David, siempre lo decía así en varias ocasiones, no voy a romper mi reino en tu vida, por amor a David. Pero sí lo voy a hacer con tu hijo. Va a haber una consecuencia por tú no haber guardado mis estatutos, mi pacto, mis decretos. Y empieza hacia adelante. Dice el 13, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Fíjate, ya eligió Dios a una tribu, la cual es Israel, es Jerusalén. Y dice, voy a romper el reino, las 12 tribus las voy a romper, pero voy a dejar un rey en la tribu de Judá. Voy a dejar un rey allí por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén. O sea, Dios ama para siempre, es un amor eterno. A pesar de lo que hacemos, Dios siempre nos va a cuidar, pero va a haber consecuencias si no cuidamos, si no vivimos bajo esa autoridad. Y ahorita vamos a ver qué es vivir bajo la autoridad de Dios. 14. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. El 23, vamos hasta el 23, ahí mismo, Primera Reyes 23. Dios también levantó un adversario contra Salomón, a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Edad Ezer, rey de Soba. 26. También Jeroboam, hijo de Nabá de Feteo de Sereda,
siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Órale. O sea, aquí resumí un poquito porque lo importante de aquí, todo es importante, ¿verdad? Pero lo importante para el mensaje es que se rompe el reino, lo divide a través de un profeta, lo vamos a ver más adelante con Jeroboam, pero de repente los reinos que ya habían sido vencidos por el reino de Israel de la mano de David, de repente se empiezan a venir en contra del reino de Israel, en contra del reino de Salomón. ¿Qué pasa cuando rompemos los pactos con Dios? ¿Qué pasa cuando no seguimos sus decretos? Cuando no somos obedientes. Pues lo que ya habíamos ganado en el pasado, los enemigos a los que ya habíamos derrotado, se pueden levantar en contra de nosotros, si así Dios lo permite. Y tenemos que tener mucho temor acerca de eso, porque lo que nos afligieron en ese entonces y las guerras y lo que tuvimos, lo podemos volver a tener. No podemos regresar al pasado. Tenemos que mantenernos firmes en el Señor, creer en Él, en su reino, a pesar de las dificultades. Yo les hablaba de la semana pasada acerca de padre rico, padre pobre, ¿verdad? Y que nos gusta escoger al padre rico, pero también debemos de considerar que vamos a tener pruebas en este caminar con Dios en nuestros años, pero no podemos echarnos para atrás. No podemos dejar de influenciarnos por cosas, ahorita lo vamos a ver más adelante a través del consejo de alguien, en donde nos desvía del reino de Dios, y los reinos que nosotros ya habíamos vencido se levantan en contra de nosotros para hacernos una vida difícil. Si rompemos el pacto y no obedecemos, Dios quita su protección y los enemigos que ya habíamos vencido regresan a nosotros o a nuestras generaciones. Esto es lo que está diciendo aquí esta palabra de Primera de Reyes. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Muy bien, continuemos. Versículo 28, ahí en Primera de Reyes, versículo 28. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Fíjate, Jeroboam era un siervo de Salomón. Y fíjate lo que dice aquí. Era valiente y esforzado. Y Salomón al joven que era, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Ojo, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. El reino de Dios se le da a una persona que es valiente y esforzada. Y Dios no se equivoca al escoger a sus discípulos. Déjame decirte que aunque no te sientas valiente y esforzado, lo eres, pero lo tienes que practicar. Es muy importante esto que te estoy diciendo, porque a veces no nos sentimos con la aptitud o las virtudes de ser un líder dentro de donde Dios nos ha establecido. Bueno, pues tal vez ha habido muchos enemigos, ¿verdad?, alrededor de nuestras vidas o en diferentes etapas, pero déjame decirte que Dios no se equivoca al escoger un discípulo en tu familia. Y si ese discípulo eres tú, una de las virtudes que tienes que descubrir en el caminar en el reino, es que eres valiente y esforzado. Y conforme vas comprendiendo y entendiendo más la palabra y en oración de la mano de Jesús, te vas a dar cuenta de qué tan valiente eres y qué tan esforzado eres. Pero lo tenemos que practicar. Joven, practica ser valiente y practica ser esforzado, porque eso Dios ya lo puso en tu corazón y en tu vida. Y luego el 29 dice: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Aquí estaba cumpliendo a través de un profeta lo que le había dicho a Salomón, que iba a partir su reino. Pero Jeroboam se encuentra a este cuate, a este profeta Ahías, y le dice: ¿sabes qué? Rompe la capa, 10 te corresponden a ti, porque así es la voluntad de Dios. Y luego el 38
le dice, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. O sea, como que a Dios le gusta confiar en la gente, como que a Dios le gusta confiar en sus elegidos. Fíjate, aquí ya está haciendo, hizo un pacto con David, hizo un pacto con Salomón, y ahorita está haciendo un pacto con Jeroboam. Y así, en cada generación ha levantado hijos de Dios, personas de Dios, con las cuales Dios hace pactos con ellos. Unos que los aprovechan bien y unos que los menosprecian y se han perdido en el camino. ¿De cuál vas a ser tú? Pregúntate. Sé consciente de lo que te estoy preguntando. Sé consciente de que vamos a tener pruebas. Tú como joven vas a tener pruebas. Nosotros ya de grandes también seguimos teniendo pruebas. Pero la oración y el continuo caminar y el leer su palabra y el estarnos llenando de Él, su espíritu se fortalece en nosotros, nos hace más fuertes y no somos hombres débiles. Y el Espíritu de Dios nos da esa fortaleza, esa sabiduría para permanecer en su reino, en su caminar con Él. Dios busca a quien encomendar su reino y su protección durante el cumplimiento de sus pactos que son eternos. Nosotros somos la variable a controlar. Él es constante. Dice su palabra que no hay sombra de variación en Él. Por lo tanto, nosotros somos los que tenemos que cuidarnos y cuidar nuestro corazón. Fíjate ahí en Primera de Reyes 12, ya empieza, hay una gran enseñanza en esta parte. Habla de un rey, el hijo de Salomón, llamado Roboam. Roboam fue hijo de Salomón. Y este cuate, desafortunadamente, hace lo malo delante de Dios también. Hijo de Salomón. David hace lo bueno delante de Dios, se equivoca, pero se arrepiente. Y después Salomón, con tanto reinado, con tanta bendición que le dejó a través del testimonio de David, Dios hace un pacto con él y Dios le cumple. Y se vuelve el más sabio y el más rico de todos los tiempos en el mundo. No va a haber otro como él. Pero después falla porque se enamora y entrega su corazón a mujeres que buscan a otros ídolos y él las apoya a ellas para que prendan incienso y entreguen su vida a dioses ajenos, que no es el Dios Todopoderoso. Y este cuate Roboam recibe su reino y vean de qué forma lo recibe. Y es la parte medular de este mensaje de cómo vivir bajo autoridad de Dios. Vamos a leerlo. Dice aquí en Primera de Reyes 12, versículo 1, dice, Roboam fue a Siquem, es el hijo de Salomón. Fíjate cómo iba a recibir el trono, cómo iba a recibir el reino en Israel, allí en Siquem. Dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey, o sea, lo iban a nombrar rey. Y aconteció cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto. Enviaron a llamarlo. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos de aquí, a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. O sea, Jeroboam llega con todo Israel, las 10 tribus que le había entregado el profeta Ahías, y le dice, ok, sale, vienes tú a mí, yo ya siendo rey de Israel, y vienes y me dices, me pides algo, vete 3 días, déjame ver qué decido. Y el pueblo se fue. Y dice el 6, dice, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre.
Y les dijo, perdón, ellos te servirán para siempre. O sea, Roboam va con los ancianos, la gente que conocía la palabra de Dios, y le pide consejo. Estos hombres de Dios, estos ancianos, pues eran los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes que vivían allá alrededor de Salomón, que aunque Salomón era muy sabio, más sabio que ellos, fíjate, aquí hay una enseñanza. A veces, yo no sé, no lo dice la palabra, pero es muy probable que Salomón se creía acá el picudo y ya no recibía consejo de los ancianos, por eso tal vez su corazón se desvió. Y en este caso Roboam, pues sabe la estructura jerárquica que hay en el reino de sus padres, de su padre David, de su padre Salomón, de su abuelo David, de su padre Salomón, y él voluntariamente acude a los ancianos y pide un consejo acerca de qué hacer con este Jeroboam y todo Israel, que van y le dicen, bájale 3 rayitas a la servidumbre, porque nos está afligiendo esto, y si le bajas, vamos a servirte a ti. Pero fíjate lo que hace. Dice el 8, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigo con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Qué grueso. Fíjate lo que estos cuates, los jóvenes, le recomiendan, le aconsejan a Roboam. Dice, no, fue así David, fue así Salomón, pues yo voy a ser peor con ustedes. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. 13. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas, provee ahora tu casa a David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. 17. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. El rey Roboam envió a Doram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro a huir de Jerusalén, y así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Un rey joven, Roboam, en donde se tenía que cumplir la palabra de Dios. Salomón hizo lo malo delante de los ojos de Dios, se desvió por sus corazonadas, aguas con las corazonadas, por perder su amor a Dios, por perder de vista que todo lo que tenía había sido por bendición de Dios, había sido entregado en la mano de Dios. Y se pierde Salomón y se tiene que cumplir lo que Dios dijo. ¿Sabes qué? Yo pacté contigo esto, tú has roto ese pacto, pues vas a sufrir las consecuencias, porque yo soy un Dios de palabra. Y entonces Roboam, fíjate lo que pasa. Primero va y pide consejo a los ancianos. Los ancianos en esa época eran conocidos como sacerdotes, como gente allegada a Dios, que daban el consejo al rey. Y así somos nosotros también. Cuando nosotros tenemos alguna situación, tenemos que pedir consejo. Y esa es la parte medular de este mensaje. Vivir bajo la jerarquía de Dios es vivir bajo un consejo continuo
hacia nuestras vidas, porque nos podemos equivocar. Fíjate cómo Roboam pues pide el consejo de los ancianos, pero después lo deja, como que no le pareció muy bien lo que dijeron, porque algo tenía mal el corazón de Roboam, y va y busca el consejo de los jóvenes, de la gente con la que creció. Y estos cuates jóvenes, pues inmaduros, ¿verdad? No conocían bien la palabra, habían crecido con él, posiblemente tenían el mismo crecimiento espiritual y el mismo conocimiento, pero no veían más allá. Y entonces se confió Roboam del consejo que le dieron sus cuates. O sea, aquí, bien niño nice, ¿no? O sea, yo creo que era un fresita ahí con todas las riquezas que Salomón le había heredado. Y de repente ahí en una pachanga, pues le empieza a decir, oye, ¿cómo ves estos cuates? Vino Israel con todas las tribus de Israel, que ya no están ahorita bajo mi cargo, y me piden que yo le baje a la servidumbre o al yugo que ellos sienten que es muy pesado. Y esos cuates, el mal consejo viene y les dice, ¿sabes qué? No, tú dales más. Había dureza en su corazón y no hay misericordia. No había compasión, no había un respeto por las tribus o un querer tener unidad. Y aquí debes de tener mucho cuidado, joven, y todos debemos de tener mucho cuidado. Para crecer en el reino de Dios, debemos vivir bajo una autoridad delegada en la jerarquía de Dios. Es importante identificar esa autoridad de Dios puesta en nuestras vidas para recibir consejo. En este reino establecido desde Saúl, David, Salomón y en este caso ya Roboam, había ancianos. Dios siempre provee ancianos. Dios siempre provee a alguien que aconseje para seguir en el reino de Dios en tu vida. Siempre Dios provee una persona cerca de ti a la cual le da gracia para que tengas confianza. No son todos. Siempre Dios provee a alguien a quien le da favor y gracia delante de ti, y para que no haya pretexto de que no tuviste alguien que te aconsejó y que por eso te desviaste. Normalmente nosotros hemos tenido a veces consejerías en donde nuestros mismos pastores han dado consejería y luego dicen, no, pues a ver, habla ahora tú con él. Y Dios Dios acerca a alguien a tu vida para que cuidado con esto, cuidado no te metas con esta chava, cuidado no te metas con este chavo, cuidado esas amistades que estás teniendo no son las correctas para tu vida, ten cuidado. Y pues como este cuate Roboam se sienten a veces más inteligentes, sienten que las pueden todas, pero después vienen consecuencias sobre sus vidas, y lo hemos visto. Hemos visto casos en los que han obedecido y Dios ha protegido sus vidas a través de ese consejo, y otros en los de desafortunadamente no han obedecido al consejo de Dios, porque el consejo de Dios viene a través de la jerarquía que Dios ha establecido. En oración muchas veces, ¿verdad?, decimos, Dios, háblame por favor, Dios, ¿qué hago en esta situación? Dios, y a veces pensamos que el consejo va a venir a nuestra cabecita o en un sueño de una forma sobrenatural, pero no queremos escuchar a la gente, porque como que la gente está en contra de nuestros deseos. Y eso es, si tú te vas a buscar tus deseos sin buscar el consejo de Dios a través de la jerarquía de Dios, te puedes perder y puedes romper ese pacto que hiciste y te puedes desviar. Mucho cuidado con recibir consejos, porque mira, mucho cuidado con recibir consejos de gente que no es dentro de la jerarquía de Dios. De verdad, mira, cuando tú abres tu corazón de una situación a una persona, tú le estás dando autoridad sobre esa situación. Tú le estás diciendo, ok, aquí está mi situación, abres tu corazón a esa persona, dices, ¿tú qué crees? ¿Qué debo de hacer con esto? Y entonces el corazón es una tierra fértil. Que se te quede grabado esto, tu corazón es una tierra fértil, en donde si tú le permites a alguien que a través de un argumento o algún consejo, él ponga una semilla, que es ese argumento, en tu corazón, esa semillita puede crecer y puede hacer un gran árbol que te puede desviar de la voluntad de Dios. Un argumento, un pensamiento, el cual va a regir tu vida
a partir de ese momento, quién sabe hasta cuándo. Y te puede desviar del corazón de Dios. Y a veces no queremos escuchar el consejo de las autoridades que Dios ha puesto en la congregación, ahí donde Dios nos ha puesto. No queremos escuchar el consejo de un pastor o de una pastora o de un líder o de una persona que tú sabes que está dentro de la jerarquía de Dios. Y cuando tú no recibes ese consejo, tú te mueves y te quitas de esa autoridad de Dios y puede pasar lo que le pasó a Roboam. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí no está diciendo la buena vida, aquí está diciendo la vida. Entonces puedes tener una buena vida cuidando tu corazón, guardando tu corazón, para recibir el buen consejo, la buena semilla, la buena palabra, la verdad para tu vida, la cual va a hacer crecer frutos al 100% si tú guardas tu corazón para el consejo de Dios, no para el consejo del hombre, no para cualquier pelado o pelada que se te acerque, que no tenga temor de Dios y que te pueda desviar del camino de Dios. Mucho cuidado, joven, mucho cuidado. Recibir el consejo a alguien de tu edad que no está en la jerarquía de Dios te puede llevar a tomar decisiones inmaduras y fracturen el reino que Dios quiere para tu vida, un reino celestial, un reino de buenas cosas, un reino lleno de riquezas, como ya lo hablamos la vez pasada. La jerarquía de autoridad es un mecanismo de bendición. O sea, hay veces que no nos gusta rendir cuentas, ¿verdad? Pero siempre debemos de tener a alguien. Siempre. Lo hemos vivido mi esposa y yo, y siempre que necesitamos un consejo, hemos recibido el oportuno socorro de parte de Dios a través de las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Jesús, al caminar con sus discípulos, vio muchas cosas, ¿verdad? Él vio quién estaba sometido a él, quién no estaba sometido a él. Pero Jesús vivió algo muy interesante, fíjense. Él iba con sus discípulos, ahorita lo vamos a leer ahí en Mateo 8. Él iba con sus discípulos y fíjate qué tan importante es que reconozcamos que dentro de su reino la fe tiene que ver mucho con la autoridad. Fíjate cómo dice aquí en Mateo 8:5. Dice: cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó. Le dijo: Señor, mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores. Y 7, iré a sanarlo, dijo Jesús. 8, Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. 10. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas para quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad, fuera donde habría llanto y rechinar de dientes. Fíjate cómo Jesús está relacionando, no había visto tanta fe. Pero el cuate le estaba hablando de autoridad. Tú solo di la palabra, Señor, porque yo sé que yo tengo autoridad y cuando digo esto u otro, lo hacen. Así tú también. Yo reconozco, Jesús, que tú tienes autoridad y cuando tú hablas, será hecho. Entonces, la autoridad tiene que ver mucho con la fe. Y si nosotros, como lo hemos visto, que dentro en la libertad que Dios nos ha dado, debemos de vivir en fe y en arrepentimiento constante, es vivir bajo esta autoridad, con fe. Saber que si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Pero tanto lo bueno como lo malo. No nada más queremos que cumpla lo bueno, ¿verdad? Porque Dios no es hombre para que se eche para atrás.
Entonces debemos de considerar que el reino de Dios hay una coordinación jerárquica donde lo que hacemos está siendo supervisado por el Dios del cielo, por el omnipresente, el quien todo lo ve. Tenemos que tener temor y temblor acerca de estar caminando en su reino. No es cualquier cosa. No ha sido delegada una voluntad en tu vida de un reino de los cielos para satisfacerte a ti. Eres un servidor del reino, el cual estableces el reino con las virtudes y las riquezas que Dios nos da, con mucha responsabilidad. ¿Ok? Y entonces podemos cumplir la gran comisión que Dios nos ha dado, ¿verdad? Jesús más adelante en el Mateo 28 lo podemos ver, la gran comisión, dice allá arribita, Mateo 28, 16, dice: entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. 18. Jesús se acercó y dijo a los discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús declaró la autoridad que había obtenido de parte del Padre. Esto fue cuando ya resucitó. Y por eso muchos no creían. Pero Jesús dice: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Hizo un pacto con los discípulos: yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los días. En todos, hasta el fin de los tiempos, dice aquí. Tenemos que saber que tenemos una autoridad delegada por el Señor. Pero esa autoridad tiene que estar bien administrada, con mucha responsabilidad, sabiendo que tenemos que estar entregando cuentas a nuestro Señor cada día. Fieles, siervos que están siendo protegidos por el Señor, siervos llenos de la riqueza de Jesús. No nos la ganamos nosotros, no es de nosotros, la vivimos, sí, y es padrísimo vivir en esa riqueza, pero para el servicio de los demás. Dice en 2 Corintios 13:10: por esta razón os escribo estas cosas estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. A veces mucha gente que ya tiene más tiempo en la congregación o en el servicio a Dios, y llega alguien nuevo, de repente se le encomienda algo y de repente empieza ahí con sus ondas medias raras, en donde se empieza a juzgar a la gente. ¿Sabes? La autoridad que se nos ha sido delegada es para edificación, dice aquí Pablo. 2 Corintios 13:10. Según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. Tenemos que tener mucho cuidado lo que hacemos con esa autoridad, porque toda palabra que salga de nuestra boca debe ser para bendición para nuestros hermanos, para la gente que conoce menos al Señor, para la gente que no sabe del amor y la misericordia y la paciencia que Dios tiene con nosotros. Así debemos de hacer. Porque cuando nosotros vivimos en el reino, debemos buscar honrar a Jesús en todo lo que hacemos, viviendo bajo una autoridad, buscando el consejo de Dios, a través de las autoridades que Dios ha puesto en nuestro caminar. Siempre hay un pastor, una pastora, un líder, hombre, mujer, o un siervo de Dios que tiene buen testimonio y que tú puedes acudir a ellos para que te orienten y te guíen en el camino de Dios. A veces ese consejo no va a ser lo que tú deseas en tu corazón, pero créeme, es un consejo de Dios, que si tú oraste y pediste consejo a Dios, Dios te va a proveer esa palabra a través de esa autoridad y esa jerarquía que Dios ha establecido en esta vida natural. Tenemos que actuar. Un discípulo de Dios busca honrar a Jesús viviendo bajo esta autoridad que estamos hablando, actuando con responsabilidad, siendo leal a Dios, edificando por amor, no usar esta autoridad para destruir, y siendo paciente, sabiendo que los tiempos están en manos de Dios y cuando Él lo indique será hecho. Sabes, muchos
hermanos a veces, incluso yo también, yo no digo que yo no me jacto de caer en eso, nos desesperamos y queremos que la palabra de Dios les entre a la gente. A veces lo he dicho, ¿verdad? Queremos que agarrar un versículo de la palabra y declararlo y que ese versículo se convierta en piedra y le entre a la cabeza a ese cabezón o esa cabezona que no entiende que las cosas no son así. No, tenemos que ser pacientes, tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor que esa persona tenga un arrepentimiento genuino, pero en paciencia. Nosotros debemos de amar a la gente y el Espíritu Santo hará su trabajo en el tiempo de Dios y vendrá el arrepentimiento en el tiempo de Dios. Nosotros solamente somos unos servidores del Señor. Buscamos llevar su reino, pero los tiempos son de Él. Fíjate lo que dice Apocalipsis 12, a 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vivir en el reino es continuamente estar menospreciando nuestra vida y nuestros deseos para honrar a nuestro Señor Jesucristo. Jesús no se equivoca al escoger a sus discípulos. Él es Dios. Jesús hace el llamado y respondemos ese llamado con fe, confiando nuestra vida a su consejo y obedeciéndolo. Él no se equivoca. Si Él te eligió como un discípulo de Él, lo puedes hacer, lo puedes lograr. Lo único que tienes que hacer es meterte en esa jerarquía de Dios sabiendo que Él es nuestra máxima autoridad y recibiendo su consejo con humildad y con mansedumbre, que es un fruto del Espíritu Santo. Y vas a mantenerte en ese reino, no te vas a desviar. Confirmar nuestra fe al vivir bajo autoridad, donde el Rey es Jesucristo mismo. Él va a alinear nuestros pasos, nuestro caminar. Si estamos buscando su voluntad en nosotros, es vivir bajo esa autoridad, que es preciosa, es agradable y es perfecta, porque su voluntad así es. Él lo prometió y lo va a cumplir. La variable a controlar somos nosotros. Así que a confiar en el Señor, a vivir bajo esa autoridad y a recibir el oportuno socorro, que es el perfecto consejo de Dios a través de las autoridades que Él mismo ha puesto. A orar, joven, a orar, y que Dios le dé gracia a una persona de Dios para que tú tengas esa confianza de acercarte a recibir ese consejo. Que no seas el llanero solitario, que no seas el que todas las puede, porque eso es lo que el diablo busca, eso es lo que Satanás quiere, que tú te sientas autosuficiente y no creer que tú no necesitas un consejo. Tú las puedes, tú eres mejor que esa persona. No, debes de acercarte a recibir el oportuno socorro, el consejo para cuidar tu alma y vivir en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que no tiene sombra de variación. Él no cambia. Lo que dijo lo prometió en tu vida y te aseguro que son cosas agradables. Habrá pruebas, pero continúa en el Señor. Hay promesas eternas, las cuales serán cumplidas una a una. Y sorpréndete, siempre lo digo, sorprendámonos de la mano de nuestro Señor, porque Él es fiel para cumplir lo que prometió en su reino, dentro de sus reglas. No seas como Roboam, no pidas consejo a tus cuates, pide consejo a una autoridad puesta con Dios y recibirás bendición, y el reino de Dios será establecido en tu vida de manera poderosa, de manera deslumbrante, de manera increíble. Esto lo promete Dios, no yo. Aquí está en su palabra y Él es fiel para cumplirlo. Dios te bendiga. Es el mensaje que tenía preparado Dios para ti. Espero que sea de gran bendición. Recibe un abrazo de mi esposa, de mi hijo Edgardo, de mi hija Mónica, que amamos al Señor. Y en mi casa buscamos servir a Dios con todo nuestro corazón, porque Él ha sido fiel. Aunque nosotros fallamos, Él guía nuestros pasos hacia Él cada día.
Dios te bendiga, te amamos mucho y a seguir en el reino, sorprendiéndonos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.